Ahora te conectamos con lo más importante que hasta aquí sucedió. Este es el resumen de noticias nacionales. En una jornada maratónica en diputados, Javier Milei logró mantener un veto y se postergó el debate de otros dos. La mega sesión convocada por la oposición para intentar revertir los vetos del presidente Javier Milei finalizó con una amplia victoria para el gobierno nacional y su lucha por sostener el equilibrio fiscal. Pese a que la ley de emergencia en discapacidad obtuvo los votos necesarios para su promulgación, se mantendrá vigente el rechazo ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Por el momento, también rigen los vetos a la ley de emergencia en Bahía Blanca y la ley de moratoria, que no llegaron a ser tratados por falta de quórum. Después de varias horas de debate, el oficialismo ratificó uno de los frenos puestos a los proyectos de ley presentados por los bloques opositores. Detuvieron a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. 100 días después de que se abrió la primera foja de expediente por las muertes de fentanilo contaminado, el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, cabeza del grupo empresario dueño de los laboratorios en los que se fabricaron los remedios que derivaron en la muerte de al menos 96 pacientes internados en hospitales de distintos puntos del país. García Furfaro se entregó anoche ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El dueño del laboratorio HLB Pharma quedó expuesto desde el comienzo de la investigación por irregularidades, las alertas de incumplimientos de buenas prácticas de fabricación de medicamentos y por su perfil de empresario controvertido. Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios en las que denuncia corrupción. El titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue echado del cargo luego de la difusión de audios donde denunció pago de coimas. La información fue confirmada en los primeros minutos de hoy por la vocería presidencial a través de X, frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en el año electoral. El presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, señala el comunicado oficial. Los audios revelan una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la Agencia de Discapacidad e involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a Martín Menem y Eduardo Lule Menem. Argentina y Estados Unidos planean una nueva estrategia para liberar a Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela. Nahuel Gallo sigue detenido en una cárcel de Venezuela sin comunicación con su familia, sin abogado oficial, ni tampoco sin información sobre su estado de salud y paradero. Está, tal como denuncia su familia y el gobierno argentino, en condición de secuestrado. Hace más de 8 meses que está bajo esta situación. Ahora se está trabajando en una nueva estrategia coordinada entre Washington y Buenos Aires, pero que también involucra a Italia, Israel y Bélgica, los otros países que también cuentan con nacionales detenidos en las cárceles venezolanas, de los cuales algunos de ellos están bajo situaciones similares a la del gendarme argentino. Estados Unidos tiene a un residente detenido, no un ciudadano. El gobierno aparta preventivamente del cargo a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos. El gobierno determinó limitar preventivamente las funciones de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Mantecón Fumado, por su actuación en el caso del laboratorio fabricante de fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas. Fuentes del gobierno indicaron que la decisión se tomó tras la reciente filtración revelada por un medio de comunicación de un documento en la que el Instituto Nacional de Medicamentos no le habría dado el trámite urgente que ameritaba relacionado al caso del laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado. Diputados dio media sanción al proyecto para modificar el uso horario en todo el país. El cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. El proyecto plantea que el uso adoptado sería el correspondiente a 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Usos Horarios. Actualmente la hora oficial está fijada en -03 GMT. El proyecto también establece que durante el verano el gobierno tiene la facultad de volver al uso de -3 GMT para el periodo estival, para luego regresar a la nueva reglamentación. El proyecto fue presentado por Julio Cobos y la Cámara Baja le dio media sanción con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones. Internacionales. Estados Unidos desplegó un escuadrón anfibio frente a Venezuela para enfrentar las amenazas de los cárteles de droga.
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio hacia el sur del Caribe, según informó la agencia Reuters, tras consultar a 2 fuentes conocedoras de la operación. La decisión forma parte de los esfuerzos del presidente Trump para enfrentar amenazas provenientes de cárteles de droga latinoamericanos, dijeron fuentes bajo condición de anonimato. Las fuentes indicaron que los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale podrían situarse frente a las costas de Venezuela a partir del domingo. En conjunto, las embarcaciones transportan 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines. Ultimátum de la Corte Suprema de Brasil a Jair Bolsonaro. Debe dar explicaciones por su comprobado riesgo de fuga. Después de la filtración de un mensaje que sugería que Jair Bolsonaro podría pedir asilo en la Argentina, un juez de la Corte Suprema de Brasil dio un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente para que explique el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga. La decisión fue del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso penal que enfrenta al líder ultraderechista por supuestamente intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones en el año 2022. Deportes. Conmebol emitió un comunicado tras la barbarie en Independiente Universidad de Chile que obligó a la cancelación del juego. El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol tras violentos incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América Ricardo Bocchini en Avellaneda. La noche se vio marcada por enfrentamientos prolongados, el ingreso de barras a la tribuna rival y escenas de violencia que derivaron en la intervención de los organismos de seguridad y la decisión poco habitual de la Confederación Sudamericana de Fútbol de cancelar y no suspender el encuentro. El caso será derivado a los órganos judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, según informaron en un comunicado oficial. Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentan por la Copa Sudamericana. Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro hoy en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 19 horas de la Argentina y podrá verse por ESPN y Disney Plus. El conjunto argentino tuvo una muy buena fase de grupos, por lo que llega invicto a los octavos de final, donde enfrenta nada menos que al último subcampeón de la Copa Libertadores. La ida fue 2-1 para el conjunto brasileño, pero la serie parece estar abierta. River enfrenta a Libertad por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. River recibe a Libertad hoy en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental desde las 21:30 con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney Plus. Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a los cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras versus Universitario. Ya estás al tanto de todo lo que en mediodía pasó. Esto fue Resumen de Noticias.